tiene mucha importancia entre la gente. Para algunas confesiones religiosas, este tópico de la reencarnación representa incluso un factor de intimidación. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Nos hablaba Gilberto del significado de la nueva era. Y esto de la nueva era tiene a muchos religiosos preocupados porque las creencias de la gente se están moviendo hacia otro lado. Pero es precisamente porque ya los planteamientos solamente de la religión no satisfacen la inquietud del ser humano. A partir de ahí la gente está en busca de respuestas. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de la reencarnación, y lo vamos a abordar como un proceso, para que podamos ver que de acuerdo a lo que hemos estado hablando esta misma mañana vamos a encontrar unas respuestas racionales, unas respuestas lógicas a muchos de los planteamientos que se quedaron ahora así como entre blanco y negro. En Oriente, desde la antigüedad, por lo menos en el proceso de la civilización que nosotros conocemos, hindúes y budistas creen en la reutilización del alma como parte integral del proceso de vida sucesiva. Las ideas al respecto se extienden al nivel de plantear un ciclo perpetuo de este ejercicio para el alma, y este ciclo es poco entendido y mucho menos explicado para la persona común. Giuseppe y Manuel plantearon hoy en la mañana la base en la que se sustentan estas creencias en el orden religioso. No vamos a repetirlas, pero sí vamos a partir de que desde entonces las ideas de la vida después de la muerte y las oportunidades que se tienen para volver y seguir caminando están bien sembradas en la humanidad. Esto nos lleva definitivamente a poder establecer con precisión que el resto de las grandes religiones, como ellos mismos le llamaron, no sigue estas creencias de la reencarnación, y de esa forma lo plantean en sus doctrinas y en sus reglamentaciones. Pero inevitablemente muchos de sus miembros creen en la reencarnación como una convicción personal. El hecho de que el sacerdote, el pastor, el ministro, o como sea que le llamemos a la persona que orienta espiritualmente a nuestro grupo, no pueda explicarnos con propiedad qué es eso de la reencarnación, no quiere decir que las personas no tengan en su pensamiento esa inquietud sembrada. Entonces vamos a tratar de orientar esta conversación en el sentido de ver hacia dónde se dirige el mundo espiritual en lo que es la comprensión terrena del proceso reencarnacional. Nuestros hermanos que han hablado esta mañana han hecho mucho énfasis en la parte de la demostración científica de la realidad de la reencarnación, y a partir de ahí la atención del ser humano cada vez más y más se concentra en conocer más a fondo estos planteamientos. Podríamos resumir que la demostración efectiva y científica de la reencarnación se ha logrado hasta el momento a través de tres aspectos. El primero, la regresión y la retrocognición, tiene que ver con esos procesos mentales del espíritu. En estos, a través de procesos hipnóticos, a través incluso de procesos normales como el sueño, a través de momentos en los que experimentamos esa especie de evidencia o esa revelación, muchas personas han tenido la oportunidad de darse cuenta de que vivieron algo y ser muy precisas. A mí me gustaría preguntar, solo para el registro, ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia de esa naturaleza? ¿Ninguno? 1, 2, 3, 4. Pues siendo casi 200 personas les voy a decir. ¿Sí?
través de un sueño o algo así, podemos tener una percepción de ese tipo. Basta con que observemos nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestras preferencias, para que podamos sospechar y a partir de ahí deducir qué son las cosas, los lugares y las actividades que nos resultan gratos, afines. Igualmente, podemos tener una aversión para ciertas cosas, para ciertas actividades, para ciertos lugares, obviamente para ciertas personas. Como espíritas tenemos que decir entonces que no existe en primer lugar ni amor a primera vista, ni odio a primera vista. Y esto se enlaza con todo lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta noche. En segundo lugar tenemos las comunicaciones mediúnicas, que obviamente nos permiten tener acceso a través de los medios a información sobre ellos mismos o sobre otras personas. En este sentido, déjenme decirles que hay una actividad no espírita, o sea, no identificada dentro del movimiento espírita internacional, pero sí claramente manifiesta de esa actividad espiritual del mundo mayor, que se está concentrando ahorita en hacer aportaciones de manera que la realidad de la vida espiritual sea accesible a la mente humana. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Para finalizar, a través del estudio comparativo de las ideas innatas y la observación de los niños prodigios, la ciencia ha podido establecer esas conexiones que si no las tiene, simplemente no hay forma de explicar estas condiciones. En este sentido podríamos decir que para los investigadores resultaría materialmente imposible explicar con propiedad cómo en una región, digamos, muy remota, en el altiplano guatemalteco, en medio de una familia que se dedica a actividades agrícolas, nace un muchachito o una muchachita que tiene unas aptitudes geniales para las matemáticas, para la música, para la poesía, para lo que a ustedes se les ocurre. Y que sale de esta comunidad remota, llega a la ciudad con la oportunidad de estudiar y se destaca como una persona brillante en su campo. ¿Cómo explica la ciencia eso? Hasta ahora el argumento ha sido que la inteligencia está directamente relacionada con la parte fisiológica, con el cuerpo de los niños. Algunos incluso se atreven a pensar que la inteligencia, así como las aptitudes de muchas cosas, son cuestión hereditaria. Si el papá es médico, el hijo va a ser médico porque sus genes transportan. La doctrina espírita nos ayuda a comprender en forma racional, en forma lógica, que eso no es así. Y precisamente en ese sentido viene orientada esta exposición. Antes de pasar al siguiente punto, necesito hacer este comentario para que podamos enlazar más adelante las ideas. Un detalle que está ayudando precisamente a fortalecer esto a través de la investigación científica es que muchos de los estudios que se canalizan en la comunidad científica internacional tienen que ver con la observación de lo que son marcas de nacimiento y defectos de nacimiento. ¿Cuántos de ustedes conocen la obra Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss? Muy bien. Brian Weiss es un psiquiatra que ha ejercido en forma muy notoria su actividad en el estado de la Florida. Ha ocupado muchos puestos en la alta administración de hospitales y en su ejercicio profesional le había ido muy bien. Y tuvo la oportunidad precisamente de atender a un par de pacientes a los cuales él estaba tratando de ayudar para que salieran de fobias, para que salieran de miedos, temores, que no podían explicarse, porque utilizaba el método normal que usan los terapeutas en este sentido, algo de inducción, algo de hipnosis, para llevarlos a una etapa temprana de su vida, digamos en los primeros años, y ver si es que ahí, cuando muy pequeñitos, les había pasado algo que los había traumatizado. Pero omitió
la instrucción de que se fueran para atrás estrictamente en esos años. Y le pidió a su paciente que se remontara al momento en el que había surgido esa experiencia que hoy le estaba traumatizando. Y su paciente saltó a varias vidas pasadas. Cuando él escuchó estas cosas, él pensó, esta muchacha está loca. Pero como el caso fuera repitiéndose una y otra vez y llegar al punto de identificar varios lugares y varias existencias, dijo, aquí tiene que haber algo más. Y ese algo más lo encontró cuando a través de esta muchacha en estado de hipnosis, maestros espirituales empezaron a darle mensajes directamente a él. A partir de ahí viene entonces el proceso de la regresión y la retrocognición como mecanismos efectivos para constatar el valor de la reencarnación. Estas personas a las que él estudiaba, en estos pacientes específicos, tenían padecimientos que no había todavía manera clínica de identificar su origen. Dolores en la espalda, miedo a esto, a lo otro o aquello. Y uno de sus pacientes varones padecía de un dolor espantoso en su espalda, y cuando entró a este ejercicio cayó en una experiencia de vidas pasadas en la que él era un soldado en la Edad Media y estaban invadiendo un castillo. Él entró por una de las ventanitas que hay en los castillos y cuando llegó al otro lado le estaban esperando los soldados, y de manera que cuando él sacó la cabeza y se empujó para salir, le ensartaron una lanza en la espalda. Cuando él llegó a ese punto, identificó precisamente qué era lo que le ocasionaba el dolor, y extrañamente a partir de ahí no volvió a sentir esa dolencia de tipo físico. Giuseppe mencionaba en su exposición que para los terapeutas un argumento muy poderoso es que la imaginación no cura. Entonces, si esta persona se cura de esos padecimientos, no debería ser producto de su imaginación. Y así, sucesivamente, viene el desarrollo de estas ideas. La reencarnación, entonces, a partir de muchas de estas experiencias, se ha popularizado. En estas fotografías tenemos nosotros una comparación del periodo infantil de un personaje muy famoso que más de alguno habrá escuchado alguna vez. Es el caso de Ana Frank. De Ana Frank podríamos decirle que su historia sensibilizó al mundo una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial. Ella era una niña judía que vivía con sus padres, y cuando empezó el régimen nazi y había persecución contra judíos, unos vecinos de ellos los escondieron en el ático de su casa. Estuvieron escondidos ahí por un periodo bien prolongado hasta que finalmente la Gestapo los encontró y los mandó a los campos de concentración. Ana Frank murió en esa existencia, pero mientras vivía en el encierro de ese ático había escrito sus memorias en un pequeño diario. Esto se publicó después de la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre de El Diario de Ana Frank, y es el segundo libro más leído a nivel mundial después de la Biblia. Ana Frank reencarnó como Barbara Carlen en Suecia, y es una escritora muy reconocida que en sus primeros 10 años de vida había escrito ya como 11 libros. En su edad adulta publicó recientemente la obra Y los lobos aullaron. Esta obra relata sus experiencias como esa niña víctima del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo ha hecho precisamente no con el ánimo de capturar dinero, sino más bien de producir una limpieza en su espíritu para sacarse todo resentimiento y todo mal sabor de esa experiencia en una vida pasada. Al momento, ella sigue como escritora y ha hecho equipo precisamente con un grupo de médicos que investigan y documentan las existencias anteriores de muchas personas, especialmente, y en este sentido digo especialmente, de personajes famosos de la actualidad. El regreso de los revolucionarios. Este libro consta de la documentación
de más de 120 casos documentados y registrados de reencarnaciones en personajes famosos y no famosos, documentados a nivel de haber podido investigar y comprobar en el sitio la veracidad de estas conexiones. Y aquí viene el detalle particular. En la labor de verificación, ellos han tenido el apoyo de un espíritu que se denomina Atum Re. Y Atum Re, por intermedio de la mediunidad de Kevin Reiser, ha hecho precisamente la verificación desde el plano espiritual de las investigaciones que Sentif y su equipo estaban haciendo. El próximo 12 de junio van a tener ellos una presentación en Washington junto con Ana Frank, porque el 12 de junio es el cumpleaños de Ana Frank. El mundo tiene puestos sus ojos en esto porque ha llamado tanto la atención, y obviamente hay muchos que se oponen, que critican, que se burlan, pero la verdad, dice ahora Bárbara Carley, eso no le importa, porque los otros entiendan o no, crean o no, están igualmente sujetos al proceso de reencarnación. Culturalmente hablando, este es uno de los casos más notorios y representativos en lo que es la demostración de que la reencarnación existe. Ahora bien, concentrémonos en lo nuestro, en la doctrina espírita. ¿Dónde comienza el proceso reencarnatorio? La doctrina nos dice, así en forma muy categórica, que la vida no comienza en la cuna y tampoco termina en la cuna. En la fotografía pueden observar ustedes a mi hijo Francisco. Francisco reencarna y el próximo domingo está cumpliendo su primer año. Viene con una misión enorme de servicio. Y así como es de chiquitín, tiene abiertos sus canales mediúnicos de una manera un tanto escandalosa. Nosotros ahora, como sus padres biológicos, entendemos el valor de esa facultad y estamos obligados a cuidar y proteger de este pequeño, así como de su hermano, para que ellos puedan desarrollar su tarea de servicio en esta humanidad, que puedan progresar y junto con ellos también nosotros podamos progresar. Si esto es así, entonces la ciencia de los espíritus nos provee de la información y del conocimiento de primera mano que necesitamos para poder entender nuestra naturaleza espiritual, y las demás ciencias nos ayudan a demostrar los principios y los postulados de esta doctrina espírita. Bien decía Gilberto en la mañana, llegará el momento en que la física entienda la exactitud, la precisión de la conciencia divina. En su infinita sabiduría, todos hemos escuchado alguna vez, Dios nos crea como espíritus, y como espíritus nos crea sencillos, nos crea simples, nos crea ignorantes, para que a través del recorrido vayamos adquiriendo conocimiento y experiencia, entonces progresando a partir del mérito propio. A partir de este punto de creación, nosotros somos remitidos al camino de la reencarnación como ruta de crecimiento y progreso espiritual. Hasta aquí todos estamos claros, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros buscamos definiciones no espíritas de reencarnación, encontramos cualquier cantidad de cosas. Me llamó mucho la atención esta definición que encontré en una enciclopedia digital en internet que se llama Wikipedia. Es una enciclopedia gratuita que tiene de todo lo que ustedes puedan imaginar. ¿Y qué nos dice respecto a la reencarnación como concepto? Que es volver a ser hecho de carne. Como doctrina de creencias místicas, dice, sostiene la noción de que alguna parte esencial del ser humano, en algunas interpretaciones, cualquier ser viviente, puede sobrevivir a la muerte de alguna forma manteniendo su integridad parcial o total para renacer en un nuevo cuerpo. Esta parte es usualmente referida como el espíritu o el alma, la chispa, el ser verdadero, el yo
el ego, no el ego del que se habla precisamente a nivel de la psicología, sino en el concepto que son los griegos del yo.